Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí en una nueva cita de Synergy Nat. Yo soy Lola Gómez, profesora de la Universidad Politécnica de Cartagena, y en nuestra plataforma, como sabéis, intentamos traeros las actualidades y los temas que consideramos que son más importantes para vosotros, para técnicos y para productores que lleváis las explotaciones. La plataforma es de frutos secos en seto, pero nos centramos casi más en almendro en seto. Bueno, hoy tenemos un monográfico, una temática sobre muchas preguntas y sobre uno de los puntos claves del almendro en seto, y es la poda. Hoy tenemos el placer de contar con Alberto Obregón. Alberto es delegado comercial de Agromillora de la zona occidental, y bueno, es un placer contar con él. Alberto, bienvenido. Bienvenido. Bien, Alberto ha colaborado mucho en bambalinas con Synergy Nat, pero nunca lo hemos tenido aquí, así que se lo agradecemos. Hoy me siento privilegiado. Bueno, nosotros por tenerte siempre. Y bien, y también contamos con Antonio Díaz. Antonio es ingeniero agrónomo y es una nueva incorporación que ha hecho Industrias David. Bienvenido, Antonio. Hola, muchas gracias. Nada, Antonio está en esa parte técnica, en esa parte que desde la parte de agronomía aporta a la maquinaria. Y bien, lo que vamos a hacer es ver un vídeo. Es un vídeo porque realmente la poda se ve realizándose. Entonces vamos a ver un vídeo en el que se van a ver podas en diferentes estaciones, las diferentes tipos de poda, la de invierno, la de primavera, diferentes zonas y diferentes estadios de la planta. Hemos intentado recogerlo todo y ayer bromeando decíamos que era la guía completa, la guía de poda. Quizá falle un poquito el sonido porque sabéis que grabar en exteriores es bastante difícil y grabar con viento, pero bueno, lo importante y lo esencial está ahí y se oye perfectamente. Después de visualizar el vídeo vamos a establecer un turno de preguntas y con Antonio y con Alberto vamos a resolver todas vuestras dudas, de manera que hoy se quede resuelto. Es un factor muy importante la poda y, como hablaremos luego, hay que darle su importancia y hay que hacerla bien y en su momento, o sea, como todo. Y bueno, pues nada más. María, dale por favor y vamos a visualizarlo. Pues hablando en términos generales de poda, podamos para regular la forma y la estructura de los árboles, cuando estamos en formación para acortar el periodo improductivo, para buscar un equilibrio del árbol en cada añada y de alguna manera para que el árbol sea lo más eficiente posible a nivel vegetativo. Cuando hablamos de poda en frutales tenemos que estructurar en diferentes tipos de poda. Podemos hacer una segmentación en función de la edad del árbol. Si es un árbol joven en formación, sería una poda de formación. Si es un árbol adulto, pues una poda de producción o, en algunos casos, poda de renovación. También tenemos que hablar del tipo de poda en lo que se refiere a los momentos en los que se realiza. Podemos hacer podas en verde o podemos hacer podas en seco. Y también con la herramienta con la que las realizamos, y este tipo sería mecanizado o manual. Uno de los tipos de poda que hay que realizar en almendro en seto es la poda de formación. El objetivo es construir una pared de muchas ramificaciones desorganizadas que ocupen el espacio entre plantas y en altura, conteniendo la anchura para que el seto definitivo no sea mayor a 80 centímetros y la altura la definiremos en relación al potencial productivo de cada parcela. En este caso estamos en una plantación de un año de planta penta autoenraizada con riego de apoyo. No se ha realizado ninguna intervención y ahora en invierno lo que toca es volver al árbol a lo que sería la estructura primaria. Para ello tendremos que dejar 50 centímetros
55 máximo de tronco limpio, ¿vale? Entonces tendremos que recortar todas estas ramas para que el día de mañana, cuando pase la máquina cabalgante a recolectar, pueda cerrar perfectamente y no caiga almendra al suelo. Posteriormente haremos otras intervenciones hacia las ramas que salen fuera de la línea de plantación, de tal manera que contengamos esa anchura, y haremos unos rebajes en las ramas que se han ido demasiado largas. En este caso, como no se ha hecho ninguna intervención durante todo el primer verde, el árbol se ha abierto hacia la calle y tenemos que reconducirlo para buscar que ocupe el espacio entre plantas y que vayamos construyendo diferentes pisos en altura. Con lo cual, pues nos vamos a ir eliminando las ramas que salen a la calle y recortando las que quedan en el plano. Al final el objetivo es crear una primera estructura de la cual van a salir nuevas ramificaciones que luego ya podremos intervenir de manera mecanizada con despuntadoras tipo viña en verde. Con la formación del almendro en seto, en este caso estamos en una plantación que está en segundo verde. Se hizo una poda de invierno estrechando la pared, hemos dejado que vegete. Hay que tener en cuenta el comportamiento de cada variedad. En este caso es una variedad que ramifica bien y lo que correspondería intervenir sería dar cortes laterales para volver a estrechar la pared y favorecer el desarrollo de ramas en estos huecos y en altura, con el objetivo de terminar el ciclo en la pared formada. El árbol crecerá en altura y entonces tendremos que hacer una intervención en altura para favorecer un nuevo piso de ramificaciones. Esto está también muy condicionado a la variedad en función de cómo se exprese vegetativamente. Hay variedades que ramifican fácilmente, los despuntes se desplazan un poco en altura, y hay otras variedades que no ramifican tanto y hay que provocárselo mediante despuntes más bajos, como 40 centímetros. El árbol te va a ir diciendo si con sus ramificaciones está ocupando el espacio y en ese momento es cuando intervenimos. En este caso, probablemente en mes y medio tengamos el árbol aquí y entonces pasaremos a rebajar para favorecer ramificaciones que ocupen perfectamente el espacio. La mecanización de la poda tiene como objetivo principal aumentar la rentabilidad y la productividad de una plantación. Evidentemente también facilitamos la recolección a través de las máquinas cosechadoras. Conseguimos mantener su volumen dentro de unas dimensiones limitadas. Más adelante hablaremos de la reducción de gastos y rentabilidad de esta labor. En cuanto a la poda de formación se refiere, en explotaciones de gran tamaño y sobre todo durante los 2 primeros años de crecimiento del seto, se optará por una prepodadora tipo túnel, o bien tipo L, que puede realizar cortes tipo tijera o de cuchilla rotativa. Con esto conseguimos reducir pases y horas de trabajo, aunque también se podrá utilizar una podadora de discos. Cuando hablamos de podadora tipo tijera, conseguimos un corte más limpio. No obstante, por contra, nos encontramos con que algunas ramas quedarán sobre las copas del seto y su velocidad de trabajo puede ser ligeramente inferior. Por otro lado, con podadoras tipo túnel o en L se pueden equipar pequeños discos intercambiables, discos dentados para los cortes en seco y discos tipo aspas para las podas en verde. Esta configuración de los discos son muy recomendables para grandes explotaciones, en las que queremos sacar la máxima rentabilidad durante los 2 primeros años de crecimiento. Cuando la planta ya es adulta, con ramas de mayor grosor y dureza, usaremos prepodadora de discos. Cuando tenemos ya el seto en plena producción y formado, las intervenciones en verde que hay que realizar serían, por un lado, laterales si el seto se abre mucho para favorecer entrada de luz y control sanitario, y por otro lado, el estrechar y rebajar la altura por el mismo motivo, para favorecer sobre todo la entrada de luz en
zonas que el año que viene tienen que ser productivas. En este caso hay que tener también en cuenta el tipo de maquinaria que va a recolectar, porque en función de la máquina puede tener una altura u otra. Al mismo tiempo hay que considerar si es un cultivo en secano o en regadío, porque no es lo mismo un seto en Rupa 20 que puedas ir a máxima productividad, que puedes subir incluso a 3 metros, que un seto en secano con autoenraizado que tienes que ir a 1,60 m, 1,80 m, 2 metros máximo. Las variables son muchas, pero el concepto es el mismo. Al final hay que tener setos estrechos, porosos, que ayuden a mantener la iluminación, la ventilación del árbol y que haga de este un árbol eficiente y sostenible. Bien, el objetivo de esta intervención en verde en un seto en plena producción es el que se observa en esta pared, es mantener un seto estrecho, ventilado y perfectamente iluminado. De esta manera lo que conseguiremos es que el próximo año todas estas ramificaciones hayan podido tener una buena inducción y puedan tener un potencial productivo elevado. Lo que respecta a la anchura del seto en plena producción, hay que diferenciar si es secano, si es riego de apoyo o si es riego a necesidad del cultivo. En función de estas condiciones iremos a setos un poco más anchos o un poco más estrechos y alturas un poco más altas o más bajas. En secano riguroso hablaríamos de anchuras 50-60 centímetros y alturas máximo 2 metros en función de las condiciones de suelo, clima que tenga la parcela. Cuando hablamos de seto en regadío, hablaremos de anchuras máximo 80 y alturas máximo 3 metros, que son lo que nos limita las actuales máquinas cabalgantes que realizan la recolección. En la poda de producción o fructificación o en seco, que normalmente se realiza entre los periodos de noviembre y febrero, cuando el árbol está parado, en almendro en seto, los objetivos serían, en primer lugar, volver al árbol a la estructura, al perímetro productivo que limita sobre todo la máquina que va a recolectar. Si esta podríamos decir que estaría en dimensiones en torno a 2,70 a 3 metros en función de la maquinaria, y anchuras medias de 80 centímetros. Podemos tener una base un poquito más ancha, pero tenemos que terminar el árbol con una estructura piramidal más estrecha, de tal manera que favorezcamos la perfecta iluminación de toda la pared del seto. También hay factores que nos van a condicionar esa anchura y esa altura, como sería el potencial productivo relacionado con las condiciones edafoclimáticas y los recursos hídricos que se tengan en la parcela, porque no es lo mismo un seto en regadío que un seto en secano con riego deficitario. Para ello tendremos que dimensionar en función de estas características. En términos generales, cuando tenemos riego, dotaciones por encima de 4.000, 5.000 metros cúbicos, hablaremos de anchos de 80 y alturas 2,70 a 3 metros. Cuando nos bajamos a secano hablaremos de 70 centímetros de ancho y alturas de 1,80. Cuando hablemos de riegos intermedios, estaremos hablando de 70 centímetros y 2 metros, 2,20 metros de altura. Esta poda se realiza de manera mecánica. Para ello se utilizan máquinas y equipos de disco. En este caso en concreto estamos en una explotación con un almendro de la variedad soleta, autoenraizada, con un riego de apoyo que está entre 700 y 1000 metros cúbicos, con lo cual las dimensiones de esta pared van a ser 70 centímetros de ancho y una altura de 1,90 metro. Para ello vamos a utilizar la prepodadora de discos, buscando unos cortes laterales que eliminen la estructura que se ha
que se ha desarrollado durante el ciclo vegetativo y estrechar la pared, y pasaremos de forma inclinada por aquí para recortar a la altura de 1,90 m, de tal manera que favorezcamos la entrada de la luz, porque la clave tanto en secano como en regadío, en setos de almendro, es crear una estructura de ramificaciones, pero que sea porosa para que pueda entrar perfectamente la luz y ventilada, que esto nos ayudará también a controlar todos los temas sanitarios. Para la poda de formación y de producción existen numerosos tipos de máquinas capaces de efectuar una buena labor. En este caso hemos optado por una prepodadora de 5 discos que nos permite realizar el corte tanto en altura como de los laterales. Tienen un alto rendimiento gracias a su facilidad de manejo, con posiciones de más de 250 grados de recorrido. Su accionamiento es hidráulico e incorporan motores hidráulicos individuales en cada uno de los discos y, por tanto, con ausencia total de poleas y correas. Se pueden configurar con movimientos hidráulicos desde cabina para que realice el corte indistintamente por ambos lados, el lado derecho o el lado izquierdo del tractor, cortes verticales como cortes horizontales, arrojando las ramas cortadas hacia la misma calle o la contigua. Además, existe la posibilidad de incorporar un kit para la desinfección de las heridas de poda, aplicando productos que ayudan a la cicatrización del corte al mismo tiempo que se está realizando la labor, o incluso podemos utilizar discos especiales de acero al boro para evitar la posibilidad de que exista necrosis en la planta. Se pueden instalar en tractores con potencia mínima de 60 caballos y son capaces de trabajar a altas velocidades. En circunstancias normales podemos alcanzar hasta 12 km por hora obteniendo unos resultados de corte perfectos. Si el terreno lo permite, para mejorar la rentabilidad, se puede realizar con una máquina con 2 brazos, la cual te permite podar ambas caras de una calle en un solo paso. Además de la máquina de disco, se pueden encontrar otros equipos que realizan un corte tipo tijera. Estas pueden ser de un brazo que, al igual que las de disco, permiten movimientos hidráulicos desde la cabina para adaptar el corte vertical o topping. También existen otras máquinas tipo túnel que realizan el corte lateral y en altura de forma simultánea. Sus brazos verticales para el corte lateral disponen de cuchillas de corte tipo tijera, mientras que el brazo horizontal permite realizar el topping mediante discos intercambiables. Todos sus brazos se regulan mediante movimientos hidráulicos adaptándose a la medida de la planta que se desee, incluso pudiendo realizar cortes oblicuos. Los gastos de gestión de la poda en una plantación de almendro de un marco de 6×6, durante el primer y el segundo año de formación, podemos decir que está en torno a 70 horas por hectárea, lo que viene a ser unos 9 jornales aproximadamente. Esta misma labor de poda en una plantación de almendro en seto nos encontramos con unos gastos iniciales para el primer y el segundo año de en torno a 15-18 horas por hectárea, combinando aquí poda manual y poda de disco. Como dato, decir que en este caso hemos trabajado con la prepodadora de discos a una velocidad de unos 8 km por hora, lo que se traduce en un rendimiento de casi 3 hectáreas hora. Bueno, la verdad es que un ejemplo y ahí hemos visto a Gerardo, bueno, a Antonio y a Gerardo que ha estado un poco mostrando y realmente vemos la importancia. Me ha gustado mucho el destacar el tema que hemos visto de aspectos sanitarios, muy importante, esa aireación. Y bueno, vamos a empezar el turno de preguntas. Voy a abrir el chat. Podéis hacer vuestras preguntas a través del chat. Estamos recibiendo por diferentes canales y a mí sí que me gustaría que me dijerais cada cuánto es recomendable dar un despunte de poda de formación. No sé, Alberto, si tú nos puedes decir la frecuencia. Bueno, en formación hay que ir teniendo en cuenta el timing de crecimiento de las plantas y esto es fundamental. Más que establecer un criterio de tiempo, sería un criterio de crecimiento, ¿no? Es decir, que desde que hemos hecho el último corte hasta que volvamos a intervenir, pues debemos de dejar aproximadamente unos 50 centímetros aproximadamente de nuevos crecimientos, ¿vale?
Esto es complicado determinarlo y por eso tenemos que establecer como una media, ¿no? Es decir, cuando veamos que desde donde hemos hecho el último corte tengamos de media aproximadamente unos 50 centímetros de nuevo crecimiento de vegetación, entonces ya intervenimos y hacemos una nueva capa, ¿no? Ese sería más o menos el procedimiento. Yo sé que lo pregunta mucha gente, porque a diario, pues en nuestro día a día esto nos lo preguntan mucho, oye, ¿y cada cuánto tengo que cortar? Pero más la pregunta debería ser, eh, mm, más que cada cuánto tiempo, es cada cuánto crecimiento tengo que ir cortando, ¿no? A medida que vaya creciendo la planta, ¿qué tengo que ir haciendo? Esa debería ser la pregunta. Hay que ir con el pulso de nuestra explotación. No, no es un tema de calendario, es un Claro. tema de crecimiento. Cuando estábamos en el previo, estábamos hablando de la importancia de esa poda de formación, de esa poda inicial, que realmente, bueno, pues hay que ver el pulso del almendro y vemos explotaciones que no han hecho esa buena poda inicial y que realmente no es un problema del sistema, es un problema de malas decisiones en ese momento, ¿no? O también, Lola, es importante poder discernir, porque claro, el actuar haciendo cortes conlleva siempre un estrés. Entonces, Mm, el momento para realizar el corte es muy importante. Si mm. estamos en formación, pero estamos en una época en verano con unas Pues no, temperaturas altísimas, pues sería recomendable pues, poder esperar a que bajen las temperaturas, que la planta al fin y al cabo pueda tener una capacidad de respuesta cuando que no esté nosotros... estresada por otros factores, claro. Pero más que una frecuencia, lo que deberíamos es establecer un criterio de dimensiones, ¿no? De crecimientos en altura o en anchura, si toca Mm. hacerlo. Sí, lo que ha explicado Gerardo, al final tú tienes que ver cómo va creciendo tu planta y tu objetivo es tus medidas, las medidas a las que quieres llegar, el cubrir una pared productiva y que también tenga una aireación. No podemos esperar pues, para que generemos también hojas en esas zonas y bueno, luego haya una aireación que no nos generen enfermedades. ¿Y qué pasa si corto? Nos han preguntado alguna vez, ¿qué pasa si corto almendras durante la poda en verde en plantaciones que están en producción? Ese dolor, que estoy cortando mis almendras. Bueno, esto muchas veces pasa, ¿no? Y dependiendo de la fecha en la que estemos, nos da pues como más pereza o menos, ¿no? Si estamos ya en un estadio ya avanzado, pues la verdad que cuesta mucho tomar la decisión de cortar, ¿no? Porque Mm. evidentemente si el seto se ha desmadrado, si ha empezado a coger dimensiones más allá de lo que tenemos que tener de perímetro, pues luego cuesta ahí mucha madera que se empieza a doblar y en fin, si esto lo hacemos en primavera, aunque sea a finales de la primavera, yo creo que no cuesta tanto y al final redunda en que la planta luego, pues la producción la puede llevar a buen término y eliminar parcialmente algo de almendra tampoco es, Tan no, no, grave. sí, no supone ningún problema. Como te digo, si se toma la decisión de cortar ya en un estadio, ya pues en verano, ya muy cerca ya de la recolección, pues evidentemente ahí ya es más traumático, ¿no? Está claro, pero que realmente quizás sea porque no se ha hecho anteriormente en su Correcto. momento, ¿no? Sí, Son decisiones que se toman tarde, es lo sí, que... sí, esto cuando estás en el campo y ves tantas plantaciones durante tantos años, pues trata siempre de concienciar a la gente a que en momentos puntuales, cuando haya un despliegue de vegetación, por el motivo que sea, ¿no? Por las lluvias que hemos tenido o porque va muy fuerte a nivel nutricional y la planta está creciendo demasiado, hay que tratar de hacer esos trabajos de corrección y de contención en los momentos más adecuados. Esto normalmente suele coincidir pues en el ciclo de primavera, ¿no? En los meses sobre todo de mayo, de junio.
Ujú. Si hacemos esto y mantenemos las dimensiones del perímetro, evitamos que luego pues, tengamos que pasar en el mes de julio, incluso en el mes de agosto, para perfilar el seto y quitar almendra, ¿no? Ujú. Esto es lo que más duele. Ujú. Bueno, de todas maneras, si no está bien perfilado, también luego tienes problemas con la máquina de recolección Claro, claro. y Evidentemente, te sí, parte ramas claro. de Sí, manera no deseable. Ujú. si hacemos un buen trabajo desde el inicio y tenemos claro que esto es lo más importante, ¿no? En una plantación de almendro en seto, lo más importante es tener claro qué dimensiones tiene que tener mi seto y cuál es su potencial productivo. Y si nosotros somos rigurosos y somos estrictos y hacemos los trabajos en el momento que toca, estas cosas se evitan, ¿no? Y lo importante es ceñirse, oye, yo tengo que hacer una pared de 70, 80 centímetros si estoy en riego y de 3 metros. Pues tratar de que ese perímetro se siga conservando lo máximo posible durante todo el año. Sabemos que hay momentos en los que la planta empieza a crecer y hay que trabajar y actuar. Si no actuamos a tiempo, pues luego vienen estos problemas. Ujú, está claro. Hay que hacer los deberes. Sí, hay que hacer. Y si no se hacen, hay repesca, es decir, si hemos cometido algún error durante esa poda de formación, se puede corregir. ¿Cómo se hace alguien que no esté viendo y diga, a mí se me fue la planta, ¿qué puedo hacer? Bueno, a O ver, haya despuntado abajo. sí. Bueno, ya sabes tú Esto, todos los problemas que puede haber. Esto genera muchos traumas, ¿no? Porque la gente quiere hacer las cosas muy bien, pero en un momento puntual pueden tener algún descuido, pueden tener alguna, pues eso, algún trabajo que tenían que haber hecho en un momento determinado y no lo han hecho. Eh, yo, por tranquilizar a la gente, tengo que decir que no hay nada que sea irreversible, ¿vale? Eso es para empezar. Es decir, alguien que haya cometido un error, oye, pues no pasa nada. Necesitaremos tiempo para poder subsanar ese error, pero nada es irreversible. Dicho esto, los mayores problemas que suelen surgir en el periodo de formación son algunos que se hacen, son errores por defecto o por exceso. Es decir, algunos porque tratan de cortar demasiado y hacen tramos muy cortitos al principio y esto genera una compactación de la madera estructural en el primer tercio del seto, que no es recomendable, y en el caso del defecto es por no haber hecho los cortes cuando tocan, es decir, por haber hecho eh, pocos cortes o muy pobres, ¿no? Hay que tener en cuenta, Lola, que el factor varietal es muy importante también en la formación, no solo en las podas de Sí. mantenimiento, sino en la formación. Tener claro que hay variedades que ramifican pues con más intensidad y otras que son más pobres de ramificación. Esto conlleva que el timing de corte pues, te, te, te requiere estar más pendiente y decir, oye, pues yo ya he conseguido más o menos distribuir esa estructura inicial en distintos puntos y lo he hecho de manera equilibrada. Pues ya está, pues ese es el objetivo, ¿no? Cuando nos quedamos muy pobres y tenemos una ramificación inicial pues en 2 puntos o en 3 puntos, pues probablemente eso va a penalizar, ¿no? Entonces, yo creo que ese timing, si lo tenemos bien definido en función de la variedad y en función del crecimiento de la planta, pues con eso podemos evitar errores que luego el día de mañana pueden penalizar el futuro de la plantación. Y muchas veces los errores, sabes, Alberto, que vienen porque venimos heredados del olivar en seto. Claro, pero es Y que no es esto lo mismo. Esto es muy importante y hay que hacer pedagogía porque la gente considera que todo es igual y el olivo pues requiere de un tipo de cortes y una formación distinta y el almendro pues tiene un... Otra. El almendro en seto tiene una serie de trabajos muy bien definidos que hay que hacerlos y que se diferencia de otros cultivos. Y esto... eh, No es más complicado, es no, no, diferente no. y hay que tener atención sobre él. No, no, es fácil, ¿eh? O sea, pero siempre y cuando pues tengamos claro pues que, por ejemplo, a nivel varietal, pues oye, una penta no es igual que una guara, ni que una bijor es igual
una Bialfast, en fin, cada variedad tiene sus peculiaridades y esto es importante desde el inicio de la plantación tenerlo claro. Y lo que ha hecho el vecino, pues si el vecino tiene una variedad distinta a la tuya y tú tienes otra variedad, pues a lo mejor tendrás que tener un criterio diferenciado, ¿no? Totalmente. Bueno, Antonio, vamos a ver qué nos cuentas. El mantenimiento, porque yo la tengo y ahora qué mantenimiento tengo que tener en esas máquinas, porque eh, después de realizar esa poda, ¿qué tenemos que hacer con nuestra máquina? Bueno, Lola, en cuanto al mantenimiento, pues si te refieres al trabajo, al mantenimiento que se le hace justo después del trabajo, bueno, pues normalmente tenemos que hacer sí o sí una inspección visual, ¿no? Del estado general de la máquina, que no haya ninguna alteración. Siempre teniendo muy en cuenta los mantenimientos, el programa de mantenimiento que nosotros como fábrica pues somos capaces, tenemos totalmente definidos y el cliente o el agricultor conoce. De hecho, se le entrega un documento con todo esto. Pero sí es cierto que justo una vez realizado el trabajo de poda, tenemos que hacer esa inspección visual, que no haya ninguna anomalía, engrasadores, verificación de niveles de los fluidos, ¿no? Tanto de aceites del tanque como del multiplicador, revisión de cuchillas y reapriete, como por decirlo de alguna manera, reapriete y ajuste de tornillería. Pero hay un punto muy fundamental y que quizás no se hace tanto, que es la limpieza y desinfección de la máquina. Este factor es fundamental a la hora bueno, para la transmisión de patógenos de una plantación a otra, sobre todo las empresas de servicios, ¿no? Que van de una finca a otra haciendo esta labor, pues fundamental la desinfección de los equipos de corte. Al igual que que una tijera de poda, ¿no? Como un podador hace su Totalmente. limpieza de sus útiles y de sus herramientas de una finca a otra o incluso de un árbol a otro, como en el caso de las tijeras, ¿no? Pues en este caso de maquinaria es muy importante y quizás no se le da el valor que tenga esta parte de desinfección. Ujú. Y ahora que hablas de lo de desinfección, me ha resultado muy interesante el tema de que también se puede ir aplicando con el corte líquido desinfectante para las heridas de la Sí, planta. sí, a los equipos de poda le podemos incluir un kit de desinfección. Ahí podemos aplicar hasta cobre, ¿no? Para Iba a poder decir ayudar cobre, sí. a cicatrizar ese corte, ¿no? Que damos. Bueno, esto en el almendro quizás cobra mucha importancia digamos, por los patógenos que tiene. Pero sí, podemos incluir, es un pequeñito depósito con una boquilla de pulverización. Cada vez que hacemos el corte, vamos pulverizando sobre la planta. Ujú. Es muy interesante. Y luego la eterna pregunta, discos versus cuchillas, qué es mejor o qué se recomienda? Que al final, bueno, eh, ¿cuál es vuestra opinión? Sí, pues bueno, quizás es la pregunta que más nos hacen los agricultores, ¿no? ¿Utilizamos cuchillas, utilizamos discos, dientes, tipo aspas? ¿Cómo lo hacemos, no? Pues bueno, la respuesta, eh, no hay una respuesta única, ¿no? Depende de muchos Como factores, no ¿no? hay una explotación única, cada una tiene sus características. Efectivamente. Generalmente, ¿no? En términos generales, las cuchillas, pues evidentemente realizan un corte más limpio, ¿no? Es tipo cizalla, tipo tijera. Lo que sí tiene un contra, que es que las velocidades de trabajo pues son menores a las que podemos tener con una podadora de disco. Entonces suelen tener este hándicap, ¿no? Incluso también este tipo de cortes pues, pueden dejar ramas en la parte superior del árbol que puede generar problemas incluso en la recolección, ¿no? Porque se quedan esas ramas ahí encima de copa que
que cuando pasa la cosechadora, pues puede quizás tener algún tipo de problema. Como te he dicho antes, las podadoras de discos permiten esa mayor velocidad de trabajo. Lo que sí es cierto es que el avance tecnológico que ya están teniendo los nuevos diseños de discos, pues han conseguido una calidad de corte muy, muy, muy óptima, que se acerca muchísimo a la calidad del tipo de corte por cizalla, ¿no? O por tijera. Entonces, bueno, va a depender generalmente de variedades, vigor, época de la poda, donde la madera esté magnificada o esté menos, número de hectáreas también, lo que es el tamaño de la explotación, porque la necesidad de aumentar la productividad en los primeros años son factores determinantes en esta elección. Incluso la combinación de ambas, no es una solución única, o nos tiramos por un tipo de cuchillas o por otra. Lo ideal sería la combinación. De hecho, para esto, y particularmente para dar respuesta a esta eterna pregunta, eterno debate, nosotros hemos desarrollado un equipo que es capaz de sustituir de una manera rápida, tipo enchufe rápido, las barras de cortes de disco por las barras de cortes, digamos, de cuchillas, ¿no? Para intentar satisfacer el mayor número de agricultores, porque nos queremos adaptar perfectamente a las diferentes necesidades que tiene la explotación a lo largo de su vida útil. Entonces, es una forma de esos primeros años utilizar ese corte tipo cizalla y poder tener una máquina muy versátil para que a lo largo de la plantación pues vayamos eligiendo qué momento cortar con uno y cortar con otro. Ujú. Claro, porque por ejemplo los discos los puedes utilizar tanto para poda en verde como para poda en invierno, pero luego quieres cambiar, o sea que tienes esa versatilidad, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ujú. Y sobre todo en los estadios de la plantación. Los primeros años, pues con una cuchilla tipo tijera, podemos hacer y debemos hacer el corte para tener los menores problemas posibles en estos primeros años, donde la cantidad de madera también no nos importa que el tipo de corte sea más lento, la velocidad del corte sea más lento, cuando la calidad del corte es mucho menor. Tenemos mucha menos material vegetal que cortar, ¿no? Ujú. Ujú. Os recordamos que nos podéis hacer preguntas por el chat y se las vamos realizando a Alberto y Antonio. Y bueno, también a mí me gustaría, respecto a la maquinaria, Antonio, me ha parecido muy interesante cuando podemos hacer las dos filas a la vez. Yo te tiro para mis temas y he trabajado con vosotros y hasta hemos hecho prototipos. El tema de la eficiencia, el tema de sostenibilidad, si yo puedo al mismo tiempo que estoy pasando a hacer las dos filas, estoy haciendo la mitad de pases. Entonces, la verdad es interesante. Haría filas sí, filas no, y estaría haciendo toda la explotación. Tenemos que bajar mucho la velocidad, implica mayor potencia o simplemente es un chasis distinto o es una adaptación de chasis. Y al final es una máquina diferente, y como bien dices, para aumentar esa sostenibilidad y esa rentabilidad también. Al final, eso va sumando todo, ¿no? La máquina es una máquina diferente que necesitamos un poco más de potencia de tractor. Ya tenemos una doble línea de corte, pero bueno, son Pero no es máquinas. el doble de potencia, no es el doble de potencia, No, no, es no, un no, poco claro, más, no, no, no. que no es lo Efectivamente, mismo. efectivamente. No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo un tractor. Claro, no vamos a necesitar un tractor de 100 caballos para una y uno de 200 para. Es Ujú. un poco más de potencia, y el corte, pues al igual, no sé si has visto también que ha aparecido otra máquina que no solo esta que llevaba dos brazos, sino una que iba tipo túnel, que también Ujú. lo hacemos son cortes tipo cuchilla de forma lateral y cortes con discos por la parte superior de la copa. Topping. Y con Ujú. esto, pues igualmente también lo que vamos buscando, nuestro objetivo es aumentar esa sostenibilidad y esa rentabilidad de la producción. Ujú. La verdad es que es interesante.
Y Antonio, le hicimos, en el último webinar de New Holland, hicimos la pregunta de a partir de qué número de hectáreas es rentable comprar una máquina o tener una empresa de servicios que nos dé este servicio. ¿Tenéis más o menos los números? Bueno, pues es que igualmente, al igual que antes la respuesta no hay una respuesta única, pues aquí exactamente igual, porque aquí ya no solo nos vamos a la rentabilidad de la explotación, sino en muchos casos cuando tenemos que hacer labores y dependemos de terceros para hacer estas labores, pues hay veces que no se hacen en tiempo y forma que el agricultor necesita. Es decir, si yo requiero hacer una poda justo en esta época, y ahora en esta época es cuando el 80%, el 90% de las explotaciones de mi entorno tienen necesidad de hacer la poda, pues dependiendo de la importancia de la explotación, pues estaré primero, estaré último frente a esa empresa de servicio, ¿no? Entonces, muchas veces la necesidad de compra no siempre es por la superficie, sino también por la disponibilidad de máquinas en la zona geográfica donde los pacientes se encuentran. Eso también es un factor que yo he oído y sí que es cierto, porque al final pregunta quién me va a dar servicio y, Claro. y realmente es así. ¿Y esa máquina ENU da también las alturas que tú quieras o es para cuando la planta es pequeña? No, la altura es regulable igualmente. Altura regulable. Igualmente. Sí, sí, sí. Es regulable en el chasis, en el morro del tractor podemos jugar con la altura de las barras de cortes y de los discos. Ujú. Y Alberto, ¿tú crees que con el problema de las heladas tendríamos algún tipo de renovación con la poda que nos hiciera recuperar un poco mejor la planta? Porque lo he oído a veces. Te refieres a aprovechar el año que tenemos una helada y que no vamos a tener cosecha para poder, por así decirlo, reconfigurar el seto, ¿no? O Sí. renovar el seto, ¿no? Mm. Sí, esto yo lo he visto con algún cliente que en un momento puntual consideraba que había hecho una formación no adecuada y entonces aprovechó en un año puntual de una helada para hacer un corte muy agresivo y prácticamente renovar el seto entero, ¿eh? Porque Mm. cuando el seto ya tiene una edad, eh, pues tiene una capacidad de respuesta tremenda, ¿no? Yo recuerdo de una plantación, en este caso con el patrón Rupap 20, una plantación ya que tenía 6 7 años y que pues a raíz de una helada el cliente me sugirió, oye, ¿qué te parece si yo hago un corte en el primer tercio del seto y vuelvo otra vez a formarlo? Digo, y yo creo que aquí lo más importante es tener claro el timing. Si hemos visto que en marzo o en abril tenemos la helada y que no vamos a tener cosecha, sería el momento ideal para hacerlo y entonces durante el ciclo de vegetación ir formando nuevamente el seto. Como ya tenemos una planta que a nivel radicular está establecida y que va a poder funcionar con mucha agilidad, prácticamente en un año, o sea, en el mismo ciclo de vegetación formas la pared nueva, ¿no? Esto sí que lo he visto. Sí, por eso te he dicho que también es una oportunidad Sí, en ese momento y es una poda, como decimos, de renovación o de claro. reestructuración. Al final no deja de ser un criterio que ya se utilizaba en las plantaciones convencionales o tradicionales, es decir, los años que, pues, por la desgracia de tener alguna helada, el árbol que ya estaba demasiado envejecido y que ese año pues, no iba a tener cosecha, pues se aprovechaba, ¿no? El agricultor aprovechaba para hacer la formación, para hacer un rebaje, ¿no? En las ramas principales y volver otra vez a generar nueva vegetación con la idea. Sí, por eso digo que es muy importante el timing, porque cuando se hace tarde, ya luego al año siguiente nos cuesta tener cosecha. Pero si actuamos muy rápido y tenemos esta idea clara desde el principio, incluso podemos tener elementos de fructificación, de cara al año siguiente tener algo de cosecha. Está claro, esa renovación. Nos preguntan que qué necesidad hay de intervenciones manuales
en la fase de producción. Bueno, cuando tenemos un seto en producción, es decir, un seto ya adulto, si hemos hecho bien el trabajo, las intervenciones manuales son mínimas, ¿vale? Mm. Es decir, podemos tener alguna rama caída al suelo, alguna rama deslocalizada, que pues eso, que pues para tener el seto perfecto pues requiere de alguna actuación manual, ¿no? Pero eh, yo diría que durante los 4, 5, 6 primeros años, si el seto adulto está bien formado desde el inicio, prácticamente no tiene necesidad de actuaciones manuales. Cuando el seto está demasiado compacto, cuando tenemos setos demasiado compactos porque se han hecho cortes en tramos excesivamente cortos, sí que a lo mejor conviene hacer un pequeño aclareo manual, ¿no? Pero, pero vamos, esto es que es muy circunstancial. Yo creo que no se puede establecer una norma y decir, no, pues en una plantación al cuarto al quinto año ya tienes que actuar manualmente. Yo creo que depende, porque si está muy bien estructurado ese seto, prácticamente no va a requerir actuación manual. Es decir, con las podas de mantenimiento mecánicas, perfilando el seto y manteniendo su perímetro, nosotros no tenemos que actuar manualmente, ¿vale? Ujú. Otra cosa es que ya tengamos un seto ya pues, envejecido o que esté sobredimensionado y que en algunas partes interiores del seto pues ya se hayan generado sombreamientos, ya han generado maderas pues que no son productivas y entonces ya podemos intervenir y hacer pequeñas intervenciones, ¿no? Ujú. Pero ya te digo, es el tema de intervenir manualmente en un seto ya en producción viene más determinado porque se haya cometido algún error o porque en un momento puntual nos hayamos descuidado y no hayamos cortado el seto a tiempo Mm. que por la propia necesidad de regenerar, ¿no? Cuando nosotros hacemos una poda de mantenimiento, el seto se va regenerando desde dentro hacia afuera, ¿vale? O sea que cuando estamos perfilando continuamente su perímetro, el seto, por necesidad de expandir, empieza a regenerarse desde dentro hacia afuera. Entonces, no hay una necesidad imperiosa de buscar elementos nuevos dentro de la pared, porque ya el propio seto los va generando, ¿no? Por eso digo que las actuaciones manuales, si se hacen bien las cosas, son mínimas. Son mínimas o puntuales, está claro. Este modelo, lo bueno que tiene es eso. Es lo que iba a decir precisamente, Alberto, que este modelo y la tecnología que lo acompaña están suficientemente maduros como para no tener que depender de mano de obra. Y al Claro, final es uno de los factores de mayor éxito de estos sistemas, es tu independencia, en el claro, sentido de que no estás dependiendo de una mano de obra externa, que todos sabemos los problemas que están habiendo y en algunas zonas mucho más que en otros. Pero claro. no he visto yo todavía ninguna zona en la que digan que no tienen problemas de personal. Sí, sí, Entonces, el que tú puedas manejar tu explotación y tampoco incurrir en esos costes y en esos factores que tienen el depender de la mano de obra es bastante importante. Entonces, y la tecnología está, si dijéramos que no está, y está madura y está más que probada y viene de un olivar ya muy depurado durante muchos años y de una viña, el tema de la recolección también. Entonces, ujú, bueno, yo por eso digo que este es el factor determinante. Esta mecanización es uno de los claro. factores determinantes. Ayuda a las mejoras genéticas, por supuesto, y otras cosas, pero este sobre todo. Pues yo creo que le hemos dado un repaso a todo. No sé si queréis hacer un resumen o decir algo que penséis que nos hayamos dejado. O si alguna preguntilla que les haya quedado a los que nos están viendo. Ah, mira, ¿cuál es el valor del servicio de poda? No sé si lo sabes, Antonio o Albert, yo no lo sé. Pues igualmente yo creo que depende muchísimo de la zona. De la zona, ¿no? Sí, Si hay de la uno, zona, si hay uno solo que lo hace, a lo mejor tiene un efectivamente, Claro, precio alto. efectivamente, De la efectivamente. oferta y la demanda. El Pero negocio este. me anoto y haremos alguna, si hacemos alguna publicación, vamos a hacer algún análisis Sí,
de rentabilidad y de costes y de todos estos factores, me lo anoto por aquí y lo hacemos, ¿vale? Le echamos... Teniendo en cuenta esos factores, claro, que es importante, al final es un coste de cultivo y es un coste que hay que tener en cuenta. Y sí, hay que hacer estos números de rentabilidad y mostrarlos porque son interesantes. Y bueno, yo creo que hemos repasado todo, yo creo que sabíamos que había una asignatura pendiente en mostrar esa poda y ese como cuándo cómo, atendiendo no al calendario, sino a lo que la planta nos dice, a lo del crecimiento, dependiendo de la variedad, de la climatología, del suelo, del agua que tengamos. Estamos viendo que todo es un conjunto, hay que coger la orquesta de manera holística y trabajar con ella. Y esa decisión, que si discos, que si cuchillas, esa decisión de si a un lado, a dos, bueno, pues es la labor nuestra, es la labor de los técnicos, el llevar las explotaciones a la máxima producción con la máxima eficiencia. Así que bueno, pues solo me queda daros las gracias a los dos y a todos los que nos estáis viendo. Realmente creo que esto da respuesta a muchas consultas que nos han ido haciendo en nuestro blog y por las redes sociales, y nos iremos remitiendo a ella como para ir contestándola. Muchas gracias a los dos, Antonio, Alberto. Gracias a vosotros, Lola. Contaremos con vosotros más a menudo. Placer. Y nada, a todos los que nos estáis viendo, como siempre, estamos en Synergy-NAT, tenéis nuestro canal YouTube, nuestras redes sociales, nuestra página web, el blog, y bueno, porque al final el cultivo del almendro en seto, de los frutos secos en seto, pues acompañaros, llevaros e intentar facilitaros cualquier duda que tengáis. Os recordamos que tenemos un canal Slack en el que podéis participar. Y que podéis hacer vuestras dudas en directo y tenemos muchos técnicos que os las pueden resolver. Pues nada, buenas noches a todos y si como es el último antes de Navidad, felices fiestas, disfrutar y no toméis disgustos en el campo. Buenas tardes o buenas noches ya a todos. Adiós, gracias. Adiós.